Muchas gracias. Por supuesto, mi agradecimiento y reconocimiento por el trabajo que realiza tanto el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal como la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en materia de protección a las víctimas de trata de personas y, por supuesto, en la sanción que corresponde a este delito. Parece paradójico que la Procuraduría y el Tribunal han hecho este trabajo tan impresionante y al mismo tiempo haya una iniciativa en el borrador para la nueva Constitución de la Ciudad de México, del Estado denominado Ciudad de México, en donde se plantea al denominado trabajo sexual. Y digo, parece una paradoja porque por un lado se está demostrando que este delito atenta contra la vida, la libertad, la seguridad y la dignidad de las personas, pero por otro lado plantean el legalizar lo que se llama el trabajo sexual. Ojalá y este foro sirva también de reflexión para las dos cosas. Yo me permitiría un poco comentar cuál es el impacto de esta ley vigente. Yo entiendo que hay iniciativas de reforma que ya fueron enviadas a la Cámara de Diputados, aprobadas en el Senado de la República, pero es la segunda vez que pasa esto. Entonces, yo, a lo mejor por deformación como abogada, hasta que no esté publicada en un órgano oficial, ya sea el diario oficial o demás, para mí son iniciativas y por lo tanto no me referiré como tal a ellas, sino al impacto que tiene nuestra nueva legislación. Yo quisiera empezar con ustedes por qué existe esta ley general. En el 2012, el Comité de Naciones Unidas, y ahora que están viendo sentencias, recomendaciones, convencionalidad y demás, vale la pena recordar que una parte importante es tomar en cuenta las recomendaciones que también provienen de los órganos del tratado. En este sentido, el Comité CEDAW, creado por disposición de la Convención, es el mecanismo que permite la interpretación de los derechos contenidos en la ley, pero también da seguimiento a la aplicación del tratado. En el caso mexicano, México ha presentado 8 informes y a propósito del 8º informe, el Comité de CEDAW le recomendó a México lo siguiente, y lo traigo aquí porque quizá para hacer una reforma, pues también hay que tomar en cuenta lo que están planteándonos los mecanismos internacionales. Lo primero que dice el Comité CEDAW es que el Estado mexicano tiene que velar por la aplicación efectiva de la nueva Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de este delito. Es decir, nos mandata a la aplicación de esta ley, a fin de normalizar la tipificación como delito en los planos federal, estatal y garantizar. Por eso, una ley general en la materia. Nos pide también elaborar un diagnóstico de la situación de la trata de mujeres, incluido alcances, consecuencias y demás, y posibles vínculos con las desapariciones de mujeres y nuevas formas de explotación. Creo que tenemos que tomar en cuenta que en México la desaparición, sobre todo de jóvenes mujeres, está siendo un fenómeno verdaderamente preocupante. Oficialmente se dice que hay más de 7,000 mujeres desaparecidas, oficialmente en este recuento que hace la PGR, pero realmente la Red de Derechos de la Infancia nos habla casi de 250,000 entre niñas y jovencitas, es decir, menores de 18 años que están desaparecidas. También nos pide recopilar datos y análisis sobre la trata de mujeres a fin de formular una estrategia que incluya medidas de protección y enjuiciamiento. Por un lado, celebramos el trabajo en la Ciudad de México realizado, pero lamentamos terriblemente que la Comisión Intersecretarial creada para la trata hasta
a la fecha no nos ha dotado de un mecanismo de prevención para dar seguimiento a nivel nacional. Y yo creo que eso es muy grave. Llevar a cabo campañas nacionales de sensibilización sobre riesgos y consecuencias orientadas a mujeres y jóvenes y capacitar a los funcionarios encargados sobre estas situaciones. ¿Qué provoca entonces esta reforma en materia de trata? Antes de contar con la ley en el 2012, en el 2007 efectivamente se hizo una ley federal, pero México estaba siendo señalado continuamente, sobre todo por reportes muy interesantes como los que hace Interpol, el Departamento de Estado norteamericano, en el sentido de que México parecía ser un paraíso en materia de trata. Y decían, México no solamente es origen, tránsito, sino que también ya es destino de trata. Entonces, cuando se ve esta situación, atinadamente el Congreso de la Unión en el 2012 toma la decisión de hacer una ley integral y a dar respuesta de alguna manera desde el ámbito legislativo a los reclamos y señalamientos que a nivel internacional el país había tenido hasta ese momento. Entonces, por eso corresponde esta ley general como un mecanismo de respuesta que permita realmente contemplar la prevención, la sanción, la atención en la víctima. ¿Cuál es el enfoque con el que se construye esta ley? Y yo aquí veo el principal obstáculo que enfrentan las reformas que se están planteando en el Senado. Una ley en materia de trata que busca combatir la esclavitud, que tiene como eje la dignidad de las personas, puede elaborarse solamente desde la perspectiva del derecho penal. Tiene que elaborarse también desde una perspectiva del marco normativo de los derechos humanos, porque si no corremos el peligro, ¿verdad?, de considerarlo un delito más en nuestra normatividad penal. La ley general tiene esa ventaja, tiene un enfoque de derechos humanos. Y esto es quizá a veces el mayor obstáculo para la aplicación si las y los servidores públicos no tienen también ese enfoque. Y entramos en contradicción. De por sí creo que las abogadas y los abogados hemos vivido un cambio total, ¿verdad?, a partir de la entrada de nuestro nuevo sistema penal acusatorio, pero también a partir de la entrada del nuevo marco normativo en materia de derechos humanos. Y eso ha implicado un cambio y una actualización. Por eso todo el tiempo estamos estudiando, porque si no, no terminamos de comprender el alcance de estas grandes reformas. Pero si no tenemos este enfoque de derechos humanos, resulta muy complicado tratar de entendernos lo que significa atentar contra la dignidad humana establecido en los tratados y que es un objeto de la ley y es el bien jurídico tutelado de la ley general. Entonces, creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este enfoque de derechos humanos ha permitido hacer lo que la Procuraduría y el Tribunal han hecho hasta ahora. Es decir, apropiarse de todas las herramientas en materia de derechos humanos que les permitan proteger a la víctima y sancionar a quien comete ese delito. Esta ley tiene un enfoque de género. Qué complicado es eso del enfoque de género en la ley, ¿verdad? Cómo batallamos y no le terminamos de agarrar la cuadratura al círculo. Hay hasta un protocolo, un manual para legislar y para juzgar con perspectiva de género. Pero el enfoque de género no es otra cosa más que reconocer las diversas expresiones de discriminación que vivimos las mujeres, ¿verdad?, y las desigualdades existentes que se convierten en la vida real en factores de riesgo para las mujeres que son víctimas de trata. ¿A qué me refiero?
todavía tenemos una precaria educación, las costumbres y la cultura nos mantienen en un lugar limitado en nuestro desarrollo. Todavía existen creencias sobre el papel de las mujeres al interior de los hogares, todavía existen actitudes tradicionales sobre qué significamos las mujeres en la sociedad. Entonces, todo esto juega un papel y lo vamos a ver quizá en algunos datos que son reveladores. Tiene un enfoque victimal, busca y establece un capítulo sobre los derechos de las víctimas que enfatiza la necesidad de protección, salvaguarda de la identidad, medidas adicionales para su reparación y un impacto diferenciado por la naturaleza de los delitos que se cometieron en su contra. Una de las ideas de la primera proceso de proyecto de reforma que tenían en el Senado era desaparecer el capítulo de víctimas. Y decíamos, bueno, pues esa es prácticamente una locura, porque una víctima de trata no es lo mismo que una persona que le fue robado un objeto en un lugar determinado. No tiene el delito el impacto de modificarte la calidad de persona, que sí lo tiene la víctima de trata. Y también el artículo 40, retomando precisamente los contenidos del protocolo en la materia, el protocolo internacional, señala que el consentimiento otorgado por la víctima a cualquier edad y en cualquier modalidad de los delitos no constituirá causa excluyente de responsabilidad. Esto también es muy complicado en materia de probar, así como también cuando nos dicen vas a realizar esta investigación sin poder decir quién es la víctima, ¿verdad? Que ha sido complicado, pero afortunadamente pues ha salido adelante. Traigo a colación algunos de los trabajos. A mí me tocó elaborar los primeros diagnósticos en materia de trata en México y me tocó también hacerlo en Centroamérica. Entonces, esto te da una idea un poco de qué pasa. Cuando le preguntamos a los servidores públicos, y aquí vienen quizá nuestros principales factores de riesgo, ¿qué consideraban que aumentaba la vulnerabilidad de las personas frente a la trata? La respuesta de ellos fue pobreza, desigualdad, discriminación, prejuicios, falta de educación, un marco legal deficiente e impunidad. Como ustedes pueden, sí tenemos identificadas las personas cuáles pueden ser esos factores de riesgo. ¿Qué principios y directrices incorporó la ley actual en su trabajo? Estos principios y directrices fueron elaborados precisamente por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos para las víctimas de trata, y nos dice promoción y protección de los derechos humanos. Pudiéramos poner una palomita porque la ley vigente lo tiene. Identificación de las víctimas de la trata de personas y de los tratantes, investigación, análisis y difusión, establecer marcos jurídicos adecuados, medios de hacer cumplir adecuada la ley, asistencia y protección a las víctimas de trata, prevención de la trata de personas, medidas especiales para la protección y asistencia a los niños y niñas víctimas de trata, acceso a recursos, obligación del personal de policía humanitario y diplomático de conocer estos casos y cooperación y coordinación en los estados. Podemos entonces decir que nuestra ley cumple de alguna manera con estas directrices. La legislación actual retoma también las conductas que constituyen delitos y aseguran las medidas de protección para las mujeres y niñas víctimas establecidas en el protocolo para prevenir, sancionar la trata de personas y especialmente mujeres y niños de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Hay que recordar que esta convención forma parte del paquete aprobado en el año 2000 y que México ratifica en el 2003 para sancionar
los delitos cometidos por el crimen organizado. Cuando se elaboró esta convención se pensó solamente referirse a los temas de droga, pero cuando se empezó a ver la dinámica del crimen organizado en el mundo, se encontró que estos eran los principales delitos cometidos, conductas en ese momento por la delincuencia organizada y que constituían su principal negocio. Gracias a dos investigaciones, sobre todo de Scotland Yard y de Interpol, se pudo conocer entonces la magnitud del llamado delito contra la trata de personas que en ese momento se estaba presentando, sobre todo en regiones de Asia y África. América Latina, cuando se construye esta convención, no aporta como tal datos en materia de trata, sí en materia de tráfico de personas, sí en materia de tráfico de armas, sí en materia de tráfico de drogas, pero en ese momento, por eso es tan nuevo los temas traídos a la mesa de discusión. En el 2000, la América Latina no pudo aportar una información de qué pasaba con la vida de las mujeres, cuando en este país teníamos mujeres de Brasil, de Argentina, de diferentes lugares en bares o en centros llamados de diversión. Es más, en el caso de las investigaciones de muertes de mujeres en Ciudad Juárez, se localizaron más de 50 mujeres provenientes de Argentina, de Brasil, que estaban siendo utilizadas por entonces el cártel de Ciudad Juárez y siendo explotadas por ellos en ese momento. Entonces, la trata de personas pasa a ser, a partir de esta entrada en vigor de la Convención, un delito que se comete principalmente por el crimen organizado o la delincuencia organizada, como le llamamos. Entonces, ahora no tenemos todavía las dimensiones del delito de trata. Tenemos algunos informes de la Oficina contra la Droga y el Delito que ha dado seguimiento al fenómeno en la región. Y estos datos que ustedes han creado en el tribunal, en la Procuraduría, forman parte ya de este banco de datos. Pero también tenemos un problema real. ¿Cuánto se está investigando? Ya lo decía el presidente del tribunal. Si no hay investigaciones, no sabemos lo que está pasando. Todavía son estimados. No tenemos idea de la dimensión del delito de trata. Yo leyendo un documento muy interesante a propósito de esta idea de legalizar la prostitución, elaborado por la Universidad Veracruzana, que se llama Guerreras de la Noche, que es un libro que relata la vida de las mujeres que están en la prostitución. Y cuando empiezas a platicar con ellas sobre su historia de vida, viene un dato revelador. Y es que la mayoría son sobrevivientes de trata. El padre le entregó, la vendió, el novio la llevó, el marido le entregó, se la llevaron de chiquita de su pueblo y le entregaron a tal lugar, vivió esta situación, etc. Y cuando tú escuchas a esas mujeres dices, lograron sobrevivir a la trata. ¿Cuáles de ellas por su gusto está ahí? Pues de este estudio que hizo la Universidad Veracruzana, ninguna de ellas. Del estudio que hizo incluso una organización que se llama CEIDAS en México, solo el 7% de ellas decían estar por su gusto en la prostitución. Entonces son datos que nos van a servir también para comprender. Yo pediría a las autoridades y a la asamblea esta constituyente que antes de tomar una medida en la materia, escuchen los relatos reales y escuchen el resultado de las investigaciones y las sentencias, porque eso sí nos sirve para tener una idea de lo que pasa. Otros reportes que siguen dando, por supuesto, son los del Departamento de Estado norteamericano. No hay que olvidar que en México el FBI llevó a cabo la primera investigación que se hizo en México sobre trata de personas a propósito de la familia Carreto en el caso de Tlaxcala. El FBI pudo localizar este grupo criminal
operaba en Tlaxcala y cómo hacía un traslado de mujeres que eran entregadas en New Jersey y en Nueva York. Entonces, también nos serviría para conocer qué pasa con esto. ¿Cuál es el propósito que se han encontrado hasta ahorita desde los primeros estudios de trata de personas? Dice que el principal propósito de la trata de personas sigue siendo la explotación sexual. Ahora estamos conociendo casos de explotación laboral en términos de lo que plantean las convenciones de la OIT, ¿verdad? Las peores formas de trabajo infantil, la explotación laboral, etc. Pero en general, de lo que se ha investigado, sigue siendo la explotación sexual el principal propósito. Y siguen siendo las mujeres las principales víctimas de este delito. Y da un dato revelador: mujeres, niñas y niños, pero de entre los niños y las niñas son las niñas las principales víctimas de este delito. ¿Qué encontramos entonces en el protocolo que se construyó a nivel mundial y que nosotros retomamos en la ley vigente? Yo quiero decirles que el protocolo, me tocó siendo subsecretaria de Relaciones Exteriores, participar en la última etapa de la elaboración de la Convención Marco y sobre todo de manera particular en el protocolo, y me tocó la ventaja de poder ser quien entregara el instrumento de ratificación en Naciones Unidas. Y cuando se trabajó el protocolo, y esto es importante porque a algunas personas no le queda claro si el protocolo trae esos mecanismos intensos de persecución del delito. El protocolo no lo contiene porque la Convención Marco lo contiene. El protocolo es una deuda. Y el protocolo, la finalidad, sí es prevenir y combatir la trata, pero sobre todo proteger y ayudar a las víctimas de trata, respetando plenamente sus derechos y promover la cooperación internacional para lograr esa prevención. Yo no conozco, quizá quien está investigando, no conozco tanto esta cooperación que se está dando en materia de trata, como sí se da en otros campos, como materia de drogas, pero en materia de trata no conozco tanto esta cooperación. No sé qué tanto estamos de la mano de otros países haciendo la cooperación. Hicimos hace unos años un foro con la policía colombiana, con los argentinos, los españoles, a propósito de trata para algunos de estos países y de esos países para acá. Bueno, como ustedes saben, la definición principal que nos plantea el protocolo para prevenir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, en la Ley Federal del 2007 se consideró como un tipo penal. Solo fue muy complejo poder pensar en todas esas conductas dentro de un tipo penal. La virtud de la ley que tenemos desde 2012, la ley general, es que cada una de estas conductas pueden ser encuadradas como un delito. Entonces, a mí me llama poderosa la atención porque cuando vemos esta descripción en un documento internacional, decimos qué tanto esa descripción se ajusta a nuestra vida cotidiana. Y cuando haces una investigación en materia de trata, todas estas conductas se presentan en ese momento. Y es en verdad muy impresionante cómo cada una de estas conductas se va llevando a cabo en esta situación. Yo les comento un caso que a mí me impactó mucho, de los que revisé y leí, y quizá era muy dramático. Tienes las vulnerabilidades de un lado, tienes la situación, una joven, 14 años, es madre, llega el tío trailero, le dice que le va a presentar a alguien, le presenta a alguien, este tipo le dice que se enamoró de ella, la traslada de Veracruz, donde vivía, a la ciudad de Tlaxcala,
llega en Tlaxcala, en ese momento le es retirado a su hijo, él inicia, hay personas que la arreglan, la visten, la llevan al lugar, el taxista que la lleva al lugar donde va a prostituirse, cuando ella empieza a protestar y quiere huir, a través de otro trailero la trasladan a una ciudad diferente y luego la trasladan finalmente hasta Tijuana en esta red. Y uno va viendo cómo todos y cada una de estas conductas se presentan brutalmente en cada caso. Es verdaderamente impresionante. Entonces vamos a tener todas estas conductas que dejan de ser un solo delito y se convierten en varios delitos en nuestra nueva ley. ¿Qué situación tenemos hoy? ¿Qué sabemos de los tratantes? ¿Cuál es el modus operandi que hemos visto acá? Y ojalá después Juana Camila me permita que amplíe mis investigaciones con algunos de los casos o el tribunal con algunas de las sentencias ya que han logrado. Primero, los tratantes sí buscan reclutar o apoderarse de las víctimas por medios ilícitos o lícitos. El engaño lo vemos todo el tiempo. Yo, revisando unos anuncios en el Estado de México, me encontré el clásico anuncio de asistente en un spa, ¿verdad? Pues no era asistente en un spa, eran masajes incluían obviamente la venta de la chica que daba el masaje. La falsa promesa de empleo lo tenemos todo el tiempo, la violencia física o moral. También puede ser promovida por parejas sentimentales. En Tlaxcala, hasta después de que hicimos la investigación, la bigamia no era un delito. Entonces se casaban 2, 3, 4, 5, 6 veces, las veces que se quisieran con las víctimas, porque no estaba considerado. Entonces, claro, iban, les ofrecían matrimonio, se casaban con ellas e iniciaba la explotación. Los esposos, los novios, los familiares o personas cercanas. En Tlapa, Guerrero, un agente del Ministerio Público consignó a una persona porque le fue a reclamar el pago de la deuda a otra persona en la entidad. Y cuando el agente del Ministerio Público le dijo por cuál es el pago de tu deuda, él le confesó que le había vendido a sus 2 niñas, a sus 2 chamacas, textualmente dijo, de 11 y 13. Entonces, cuando el agente del Ministerio Público se dio cuenta de lo que estaba hablando, pues inmediatamente, y todo el mundo decía, ¿cómo le hizo este agente del Ministerio Público? Pues es que cuando escuché eso dije, es trata. Y en ese momento consignó el agente del Ministerio Público. Pero la venta de niñas, que pudiera ser un hecho extraño, no lo es en nuestro país. Lamentablemente no lo es. Es algo que puede ser hasta común. También tenemos la utilización de la seducción, las promesas. También tenemos, aunque no en todos los casos, el que se comete por redes criminales, pero siempre se requiere de la existencia de algunas personas para cometer este delito. Quien engancha, quien entrega y quien explota. Entonces siempre estamos. ¿Cuáles son las edades de las víctimas de lo que hemos tenido hasta ahorita? Adelante. ¿Quiénes son las víctimas, por favor? La edad en México, y esto es una creencia de los tratantes, sí tenemos el 46% de menores de edad, pero tenemos un 54% de mayores de 18 años. Los tratantes siguen creyendo que los 18 años ya puede permitir el consentimiento de la víctima. Entonces, quitar esto de la ley sí nos complicaría muchísimo la realidad, porque esperan incluso entre 17 y 18 para finalmente engancharlas, creyendo que la mayoría de edad ya no considerarán este delito de trata. ¿Qué tenemos también con respecto a las víctimas? Que seguramente es importante tener. Tenemos sobre todo que existe una creciente utilización de niñas y niños.
A nivel mundial se calcula que el 76% de las víctimas son mujeres y niñas el 17%, mientras que el 24% son hombres, sobre todo cuando son niños utilizados en la prostitución, pornografía infantil. Las niñas también son entregadas en explotación para trabajo doméstico. También tenemos el matrimonio entregado a niñas. Hay que recordar que aún no hemos logrado cambiar en todo el país la edad para consentir una relación sexual y que a partir de los 12 años en muchos lugares de nuestro país la chica puede consentir una relación sexual. Entonces esto nos coloca en un problema serio porque tenemos matrimonios de 12, 13, 14 años con hombres en promedio 11 o 12 años mayor que la víctima. Una agente del registro civil en un lugar de Guerrero me decía, hagan algo por favor, porque llegan y nos entregan a la niña en matrimonio a los 12, 13 años y al año siguiente yo tengo que documentar un acta de defunción. Entonces es una realidad la vulnerabilidad. Recuerden que el matrimonio infantil, de acuerdo a la Convención de la Esclavitud, es una forma de esclavitud y en México lo tenemos tan naturalizado que nos parece algo hasta común. También la pobreza en muchos de los casos y la demanda creciente de jóvenes vírgenes. Las mujeres de 18 años también presentan contextos graves de vulnerabilidad. Han sido objetos de incesto. El incesto hasta ahora está siendo prohibido, pero antes decía, pues si los dos dan su consentimiento, me parece absurdo pensar en un consentimiento con respecto al padre. Para mí siempre hay violencia moral. ¿Cómo le voy a decir yo a mi papá que no me voy a meter a la cama con él? O sea, son figuras que todavía juegan un papel. Muchas de estas víctimas son víctimas de incesto, de abuso o violación por parte de un familiar cercano o persona cercana o incluso de la pareja. Son blanco de violencia psicológica, física y sexual, sobre todo de los tratantes, de los dueños de burdeles y de los clientes. Obviamente son mujeres con una brutal depresión, baja autoestima y los intentos de suicidio son comunes. También es común encontrar en ellas heridas físicas, hematomas, huesos rotos, lesiones en boca, en dentadura, cortaduras, puñaladas, incluso cortes y raspaduras de tejido vaginal o anal por la violencia sexual de la que son objeto. Muchas de ellas tienen adicciones y es entendible por la situación de explotación a las que son sometidas y que los tratantes muchas veces las obligan, y fue en algunos de los casos adicciones al alcohol o a drogas antes. ¿Qué han vivido las víctimas en este tránsito espantoso? Violencia verbal, violencia física, ha sido violada por los agresores, han sido por los mismos tratantes, recibe amenazas, la víctima es obligada a abortar en muchos de los casos y en otros presencia directamente el homicidio de otra persona a su lado. Sus parejas reciben muchos golpes, ya no quiere prostituirse y es obligada, recibe de su agresor despojo de sus cosas, su agresor se entera por alguna situación de la denuncia y ellas pueden ser víctimas de feminicidio. ¿Por qué no denuncian todavía las víctimas de trata? Tiene que ver con la confianza en las autoridades, con el temor a represalias. Por eso yo les pido que publiquen lo que han logrado, que publiquen toda la gente que ha sido sancionada, todos los tratantes que están en la cárcel, todas las mujeres que han rescatado. Por eso alienta a las víctimas a mantenerse aquí.
tienen traumas, vergüenza y temor al rechazo, creen ser las responsables de lo que les ha sucedido, pero sobre todo no tienen información sobre sus derechos. Preguntándole a los servidores públicos qué pensaba del tema, si consideraba que algunas mujeres buscan prostituirse, en un documento que hicimos, nos encontramos que la inmensa mayoría piensa que sí las mujeres buscan prostituirse. Este es un obstáculo, los prejuicios. También preguntamos si piensan que algunas mujeres mienten con respecto al delito de trata, y también nos encontramos con que muchos funcionarios públicos creen que las mujeres mienten sobre el delito de trata. Yo a esto le llamo factores culturales de riesgo, que es decir, que comprende costumbres o creencias respecto a que las mujeres pueden favorecer la comisión de un delito, la forma en que se comete o la reacción. Pueden incluir que la mujer tiene que obedecer al hombre, satisfacer sus necesidades, que los padres pueden disponer sobre sus hijas para casarlas, etcétera, etcétera. ¿Qué indicadores podemos tener para detectar quienes son víctimas de trata? Que no tiene acceso a sus ingresos, que trabaja demasiadas horas. Quizá antes de hacer esa reforma que quieren hacer en el DF deberían de hacer estos indicadores, ponerlo en práctica con las mujeres que están actualmente en estas zonas. Si trabajan, que no tienen acceso a atención médica, si tienen un contacto limitado con sus familiares, que no tienen comunicación libre, que duermen donde trabajan, que han mantenido relaciones sexuales sin protección, que están sujetas a violencia, que no pueden abandonar su lugar de trabajo, que son controladas, que dan muestras de miedo e inseguridad, ansiedad, que sufren lesiones, que no están en posesión de sus documentos o que son objeto de castigo. De los delitos en materia de trata yo solo pondré un ejemplo que tiene que ver con esta discusión de las reformas que se han hecho. Lo pongo con respecto al delito de esclavitud que viene planteado en el artículo 11. Y aquí nos dice, de acuerdo con el 10, captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar o recibir en alojamiento con fines de explotación. El artículo 11 nos dice tener o mantener situación de esclavo. Elemento objetivo, esclavitud es ejercer dominio de una persona como otra, dejarla sin capacidad de disponer libremente de su propia persona, ni de sus bienes, y ejercer sobre ella el atributo de derecho de propiedad. Es decir, de hecho dejo de ser persona para convertirse en objeto o compra o cosa que puede comprarse o venderla, y así pasar del patrimonio de una persona a otra. Como ustedes pueden ver, los delitos en materia de trata de personas pues nos han dado resultado como se encuentran actualmente, y pues yo creo que la mejor evaluación de la ley la han hecho ustedes en los tribunales y en la Fiscalía. Creo que es la mejor evaluación que pudiéramos avanzar. Yo solo avanzaría un poco a reparaciones. Las reparaciones que se plantean para las víctimas son integrales, va de acuerdo al marco normativo de los derechos humanos, es decir, cuando estas reparaciones busque de alguna manera restablecer la dignidad de las personas que han sido objeto de trata. Hay un fondo de protección y asistencia a las víctimas y deberá ser plena y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado. ¿Qué planteo como evaluación? En México no tenemos una costumbre de evaluación de las leyes. No sabemos evaluar las leyes. Pero yo les pediría, ojalá y así pudiera ser, que la evaluación de esta ley lo pudieran hacer ustedes, fiscales, policías, peritos, autoridades migratorias, que el Poder Judicial también pudiera decir dónde aún encuentran obstáculos para una sentencia, dónde tenemos obstáculos para una investigación. Es decir, tenemos que darle a nuestros jueces y magistrados, a nuestros operadores de la justicia, más capacidad para que pongan en la mano del legislador los problemas que tenemos en la operación de una ley. Y esa tarea es de ustedes. También tenemos que incluir
incluir a las organizaciones que atienden a las víctimas y, por supuesto, a las y los sobrevivientes en materia de trata. Yo creo que nosotros en México tenemos que pensar en una reforma futuro. Y la reforma futuro que viene es la siguiente: sin clientes no hay trata. Tenemos que avanzar hacia la penalización de la demanda de prostitución. Muchas gracias, muy amable. Pues agradecemos a la doctora Patricia Olamendi por esta excelente exposición, contemplando algunos aspectos de un tema tan delicado, tan deleznable, que la trata de personas ha ido generando pues a través de muchos años, pero que efectivamente, como hizo referencia, ya la ley federal que tuvo de alguna manera vigencia hasta 2011 fue sustituida por una ley general en términos de lo que establece la propia Constitución para la competencia concurrente, en razón de establecer una ley general en donde no solamente el orden federal, sino cada uno de los estados y la Ciudad de México la puede aplicar. Una de las razones por las cuales incluso pues resulta a veces ocioso que algunos congresos pretendan políticamente colgarse medallitas en la creación de leyes locales, cuando tenemos una ley general que tiene aplicabilidad en esa competencia concurrente. Nos comentó referente al comité de CEDAW, la comisión precisamente para erradicar la discriminación contra la mujer, que dio 8 informes y que establece efectivamente la necesidad de que el Estado mexicano, entre otros puntos, vele por la aplicación de la nueva ley contra la trata de personas y sobre todo en cuanto a la aplicación de la correcta tipificación que debe existir. Un enfoque de la ley que nos hizo referencia sobre el tema de derechos humanos y perspectiva de género, que efectivamente tiene mucho que ver en el momento de procurar y administrar justicia, para entender esas diferencias que no solamente deben estar puntual y ser sensibles los operadores de la ley respecto a la discriminación contra la mujer, sino también aspectos que ya los protocolos para juzgar con perspectiva de género amplían en relación no solamente a las mujeres, a los adultos, a los niños, a las niñas, a las personas con cierta discapacidad, que de alguna manera también pueden ser víctimas de trata. En cuanto a los aspectos del tipo penal que efectivamente hizo referencia, en donde encontramos en la ley general pues necesidad de establecer cuáles son las conductas que tienen que ser tipificadas, desde su captación, el enganchamiento, la transferencia, retención, entre otros, de algunas de las personas, utilizando medios comisivos como el engaño, la violencia física o moral, el abuso de poder, el estado de vulnerabilidad, y que por supuesto tiene todo esto como fin la explotación, ya sea sexual, que como nos ha referido la doctora es la que predomina en cuanto a la integración de averiguaciones previas y ahora carpetas de investigación respecto a la trata de personas, pero sí debe ser claro, como también nos expresó, que no es el único fin que protege la ley, el de la explotación sexual, sino también atacar las conductas que tienen que ver con la explotación laboral, el trabajo forzado, la mendicidad, la adopción ilegal.